estás sobrando. Never stop, you never stop working, you never stop. Gracias, Jesús, por este día, por esta mañana. Invocamos tu nombre, te damos toda gloria, toda alabanza. Gracias, Señor Jesús. Así es, Padre, te bendecimos. Te adoramos, Señor. Dale gloria y honra a su nombre. Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea a ti en esta mañana tan hermosa, tan gloriosa, Señor, que tú nos regalas. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Mientras tú santificas todo nuestro ser, Señor. Tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, milagroso, abres caminos, cumples promesas. Tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, por tus ricas bendiciones, Señor. Aquí estás con nosotros, Señor, en esta mañana. Nos has dado, Padre, la oportunidad de vida, Señor. Una vez más estar contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te adoraré, te adoraré. Gracias, Señor. Gloria sea a ti, gloria sea a ti, gloria sea a ti, Padre. No hay otro Dios como tú, no hay otro Dios que se pueda comparar a ti, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. así eres tú, milagroso. Sí, milagroso, Jesús, te bendecimos. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres. Gloria, gloria sea a ti, Señor, te bendecimos. Te bendecimos, Padre, en este día. El Dios de promesas, eres tú, Señor, el Dios todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. A ti, Señor, la gloria. A ti, Señor, la alabanza en esta mañana. En este día, Señor, que tú nos regalas, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Aleluya, así es. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre, Señor, estás con nosotros en todo momento. Que no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Honramos tu santo y bendito nombre, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado, Señor, un nuevo día, un nuevo amanecer. Señor, gracias por eso, Señor, te damos, porque en todo momento, Señor, tú has estado con nosotros, bendiciéndonos, guardándonos, y nos has dado, Señor, un nuevo día, un nuevo amanecer. Te damos gloria, te damos alabanza, porque tú tienes el control, Señor, de todas las cosas, de nuestras vidas, de nuestra situación personal, familiar, de nuestro país.
todo, Señor, tú tienes el control, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Dios. Y eso es lo que dice tu palabra, Señor. Por eso, Señor, en este día te honramos y te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos ir a la palabra dándole bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, hermanos. ¿Qué tal si leemos en este día vamos a leer dos textos? Vamos a leer en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 vamos a estar leyendo. Y luego vamos a pasar a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dice la Biblia también en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante de esta manera. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Esto fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Bien, acabamos de ver dos textos muy importantes para poder estudiar hoy el siguiente nombre de nuestro Dios. Una vez más, buenos días a todos ustedes, saludos. No le puedo escribir en este momento, yo siempre le escribo o le saludo después, pero acá generalmente a todos quiero saludarles, pues, que hayan tenido un buen descanso y que Dios tome el control de todo. Así es que luego vamos a orar por nuestras necesidades. En esta mañana, el siguiente nombre de nuestro Dios es profeta y sacerdote. Jesús es profeta y es sacerdote, pero también rey. Estos tres eran los títulos más importantes en el pueblo judío, en la estructura del pueblo judío. Estaba el rey, estaba el sacerdote y estaba el profeta. Tres autoridades más importantes cuando vemos en el Antiguo Testamento. Una vez más, el rey, el sacerdote y el profeta. El rey, obviamente, la persona que gobernaba. El sacerdote, la persona que representaba al pueblo delante de Dios. Y el profeta, aquel que daba la palabra de Dios, aquel que hablaba de la palabra de Dios. Entonces, estas tres autoridades eran muy importantes. Y Jesús tiene el título de Rey de Reyes, tiene el título de sacerdote y tiene el título de profeta. Y en esta mañana vamos a ver un poco sobre sacerdote y profeta. Acabamos de leer Hebreos 4, 14 al 16 y Deuteronomio 18, 15 al 18, hablando sobre estos dos conceptos o términos muy importantes, sacerdote y profeta. Una vez más, el sacerdote también de alguna manera representaba a Dios, al pueblo delante de Dios. Es el trabajo del sacerdote, representar al pueblo delante de Dios. Y en el templo de Jerusalén, lo que se hacía era más los sacrificios. No se hacía lo que nosotros hacemos hoy en los templos, pues cantar,
escuchar la palabra de Dios, todos los demás. Pero en el templo de Jerusalén lo único que se hacía era ofrecer sacrificios a Dios por diferentes, a través de diferentes actividades, pero con diferentes propósitos. Ofrenda de paz, ofrenda de perdón, etc. Holocaustos, sacrificios. Era lo que se hacía en el templo y los sacerdotes dirigían toda esa labor. Eran del linaje de Aarón, el primer sacerdote de Israel que fue constituido por Dios cuando salieron de Egipto. Entonces la descendencia de Aarón son llamados levitas y ellos a lo largo de todos los tiempos han estado dirigiendo los sacrificios, han estado dirigiendo las adoraciones en el templo. Pero también de los sacerdotes, el cuerpo de sacerdotes estaba dividido en 3 áreas. Estaba el sumo sacerdote, estaba el sacerdote y estaban los levitas. El sumo sacerdote era la única persona que entraba una vez, digamos, al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, para ofrecer sacrificio y elevar olor grato delante de Dios. Los sacerdotes son los que trabajaban en los diferentes sacrificios y los levitas también estaban de alguna manera, tenían el trabajo del mantenimiento del templo y otras labores. Entonces dentro de ese grupo se dividían 3 rangos, podemos decir. Y de esta manera nosotros podemos ver que la Biblia dice que nuestro amado Jesús es un sumo sacerdote, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él no es un sacerdote, Él es sumo sacerdote, el que entra al lugar santísimo por nosotros para representar al pueblo, para clamar, orar, interceder por nosotros delante del Padre, delante de Dios. Eso es lo que hace nuestro amado Jesús, porque tiene el título del sumo sacerdote. Entonces, de esta manera, pero también dice la Biblia en otra parte que Él es un sumo sacerdote, amados hermanos, de alguna manera, digamos que viene del orden de Melquisedec, también dice la Biblia. Si nosotros empezamos a hablar de orden de Melquisedec, eso habla del tiempo de Abraham. Abraham vivió antes, obviamente antes de Moisés, podemos decir, ¿no? Obviamente vivió antes de cuando en Egipto los judíos estuvieran, digamos, esclavos. Vivió antes de ese tiempo. Por lo tanto, de alguna manera también nosotros podemos decir que antes de la constitución oficial de sacerdotes, de levitas, antes de la constitución del gobierno de Israel, ya en tiempo de Abraham estaba un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Y dice la Biblia que Jesús viene de la orden de Melquisedec. En otras palabras, antes de la ley, antes que se constituyera la ley, Jesús ya tenía ese orden de ser sumo sacerdote. O sea, va más allá entonces de la ley. Entonces, Jesús es nuestro representante. Por eso la Biblia dice que Él intercede por nosotros, Él clama por nosotros, que Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. También dice la palabra de Dios. Entonces, podemos hablar lo que se hacía en el templo era llevar animales especiales, obviamente, para ser sacrificados por el perdón de pecados. Y eso era un recordatorio continuo para el pueblo que para remisión de pecados o para perdón de pecados se necesitaba un verdadero sacrificio. Y el pueblo veía eso diariamente y anualmente, como un animal inocente se sacrificaba
digamos, en nombre del pueblo para ser libre del pecado. Y eso era un recordatorio diario. Y eso lo van a ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús fue crucificado. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, o sea, donde estaba el lugar santísimo se abrió, tuvo un acceso directo, porque Jesús fue en ese momento el único y para siempre el sumo sacerdote. Ya no necesitamos de sumos sacerdotes terrenales que nos hagan todo ese trabajo, sino que a través de Jesús ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, donde estamos leyendo, porque Él cumplió todos los requisitos. Él fue cordero, Él fue sacerdote, el sumo sacerdote también. O sea, Él es todo para nosotros, ¿no? Bien, entonces, de esta manera nosotros podemos también hablar acerca de que el sacerdote, como hablaba delante de Dios en nombre del pueblo, la responsabilidad del profeta era hablar al pueblo en nombre de Dios. O sea, es algo lo contrario, ¿no? El trabajo del profeta era hablar al pueblo en nombre de Dios. Escuche bien, el sacerdote le hablaba a Dios en nombre del pueblo, el profeta le habla en nombre de Dios al pueblo. Entonces vemos a través de la Biblia grandes profetas como Jeremías, como Daniel, como Isaías también, Moisés, ¿no? Elías, Eliseo, que fueron grandes profetas que la Biblia menciona. Pero recuerden que también Jesús reconoció a Juan el Bautista como el más grande de los profetas, porque preparó el camino para el comienzo del ministerio del Mesías en el Jordán. Entonces, nosotros podemos decir que Jesús es, en otras palabras, ese profeta que trajo la poderosa palabra de Dios, ese profeta que no solamente trajo la palabra de Dios, sino que es la encarnación, la manifestación de esa palabra de Dios. ¿Ya? Hay una gran diferencia, digamos, que yo exprese la palabra de Dios, pero que uno venga a demostrar poderosamente, de alguna manera, digamos, esa misma palabra que viva entre nosotros, que podamos palpar esa palabra, y ese fue Jesús. Entonces fue un profeta mayor, más grande que todos, porque Él es el Logos. Juan 1:1-2 dice, yo soy, Él es el Verbo, Él es el Logos, ¿no? En el principio todas las cosas como parecen, era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Bueno, Él vino a manifestar esa palabra profética de parte de Dios, vino a hablar de parte de Dios, pero no solamente hablar, sino Él vino a manifestar ese poder, esa palabra. Bueno, el Nuevo Testamento habla de varios profetas como Bernabé, como Ágabo, ¿no? y otros más, que dice la Biblia que en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, existían muchos profetas también. Muy bien. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? Lo que estamos aprendiendo hoy acerca del nombre de Jesús, sacerdote y profeta a la vez, que dice la Biblia en Hebreos y en Deuteronomio. Entonces, en este tiempo, nosotros ya no necesitamos de rituales para entrar al trono de Dios, para entrar al trono de la gracia. No necesitamos los rituales que se hacían antes. Ahora lo único que necesitamos es confiar en Jesús, es tener fe en todo lo que Él hizo por nosotros. Él fue sacrificio y también Él fue el sumo sacerdote, y hoy día es quien nos da la palabra a través de las Escrituras. Entonces Jesús es todo para nosotros. Por lo tanto, ya no tenemos ese miedo, ese temor de acercarnos a Dios, sino más bien la Biblia dice, entremos confiadamente al trono de la gracia. Esa confianza nos da Jesús, porque Él fue el sumo sacerdote para nosotros e intercede por nosotros, dice la Biblia, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así que somos
de alguna manera bendecidos, porque los sumos sacerdotes anteriores, humanos, de alguna manera no reconocían la magnitud de lo que estaban haciendo, pero Jesús sí vino a representar directamente, digamos, la naturaleza de lo que se hacía en aquella época. Por eso nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales en los templos, sino directamente oramos a Jesús, a nuestro sumo sacerdote también, para que lleve estas ofrendas, estas alabanzas al trono de la gracia, para que por nosotros pueda tener acceso al lugar santísimo y que nuestras adoraciones, nuestra oración llegue al trono de la gracia. Así que usted y yo, iglesia, debemos de tener esa confianza en Él completamente, conociendo que Él es el sumo sacerdote, que Él es el intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la Biblia, y Él es nuestro profeta que nos da la palabra a través de las Escrituras, a través del Nuevo Testamento. Podemos ver grandes cosas que Jesús hizo y dejó para nosotros, para que podamos tener más confianza en su palabra, porque Él vino a mostrar, no solamente a hablar, sino a mostrar las obras poderosas de parte de Dios. Así es que es cuestión de ir a la palabra cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos un poco desesperados, quizás preocupados. Tenemos que escuchar al gran profeta. ¿Quién es nuestro gran profeta? Jesús. Jesús es nuestro gran profeta y tenemos que ir a la palabra para escuchar de parte de él qué dice la Biblia. Y en este tiempo en que nosotros nos encontramos, necesitamos escuchar más de Dios y menos a los hombres, porque si escuchamos lo que la humanidad dice es preocupante. Eso nos puede estresar de alguna manera. La situación en todas partes es muy difícil, pero cuando vamos a la palabra de Dios nos da esperanza. Cuando escuchamos al gran profeta Jesús, nos da esperanza, nos da ánimo, nos da esperanza de un nuevo día, un nuevo amanecer, como estuvimos viendo días atrás, que Él es la estrella de la mañana resplandeciente, ¿se acuerdan? Entonces, de eso la Biblia nos habla, que Él es nuestro sumo sacerdote y a la vez nuestro gran profeta. Así que, si de alguna manera yo he tenido hermanos, personas que me han dicho, yo la verdad no me siento bien, no quiero orar, no quiero adorar, siento que Dios me está rechazando, no puedo entrar al trono de la gracia. Pero aquí está la palabra, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él hizo todo por nosotros, que Él fue sacrificio y a la vez el que dirigió toda esa actividad de perdón de pecado, y Él es nuestro profeta que nos ha dado y nos ha dejado palabras poderosas, como por ejemplo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una palabra poderosa. Otra palabra que Jesús también dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dijo cuando estuvo con sus discípulos. Y esas palabras tienen que ser de motivación, de inspiración, de esperanza para nosotros. Y Él dijo también, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, hablando de la vida eterna. Son palabras que Él ha dejado, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, una paz diferente. Él nos dijo también, Jesús dejó esas palabras, palabras poderosas. No solo dice el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dijo en tiempos de cuando resucitó a Lázaro, ¿no? El que confía en Dios, en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice. Unas palabras muy poderosas que dijo nuestro amado Jesús. Y entonces tenemos que recurrir a la palabra en momentos difíciles para nuestra fortaleza, porque el gran profeta Jesús, que tiene ese título también, nos dejó promesas, nos dejó palabras de ánimo, pero no solamente eso son palabras, sino son palabras que son verdaderas, que tienen cumplimiento en aquellas personas que creen en Él.
Bien, yo quiero orar en este día. También quiero que oren por nosotros, por nuestra familia. También oren por mi hija. Quiero que oren por mi hija también, que está padeciendo una enfermedad ahí breve, pero yo sé que eso es algo que pasa siempre, no es grave, pero oremos por la fiebre que tiene. Eso es estacional, ¿no? Eso siempre anda por ahí. Cambio de muchas cosas, de clima, afecta muchas veces. Así que yo les pido esa petición también, amigos, hermanos, iglesia. Y yo también voy a orar por ustedes, que puedan orar por Hazy en esta mañana. ¿Qué tal si oramos juntos por ella? Para que Dios traiga sanidad, que esa fiebre se desaparezca. Y luego también oramos por cada uno de ustedes. Padre, gracias. Venimos delante de tu presencia porque tu palabra dice que tú eres nuestro sumo sacerdote. No solo sacerdote o levita, sino el sumo sacerdote. También tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro gran profeta, el que nos ha dejado palabras poderosas. Y creemos en esa palabra porque dice en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, Señor, dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Por eso, Señor, en esta mañana te clamamos. Y tu palabra dice, Señor, también, si alguno está enfermo, llame a los ancianos que impongan las manos y que la oración del justo sanará al enfermo, también dice tu palabra. Señor, junto con mis hermanos, oro por Hazy, por mi hija, que tú traigas sanidad, que tú, Señor, lleves toda esa fiebre en el nombre de Jesús, que, Señor, tu mano poderosa esté sobre ella, Padre, restaurando toda su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, creemos, Padre, que tú estás haciendo la obra y que vamos a ver resultados y vamos a tener victoria, Señor, en medio de esta situación momentánea, Señor, porque tú tienes el control de todo. Gracias por la sanidad. Oro también, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, quizás, Señor, algunos de ellos, familias, amigos o ellos mismos, los que están conectados, quizás se encuentren también de alguna manera con alguna enfermedad, malestar, no sé. Señor, oramos también por la sanidad, que tú sanes a todos aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Si mis hermanos tienen algún familiar en el hospital o en sus casas enfermos, Señor, tu mano poderosa pueda levantar, Señor, en esta mañana de esa cama a los enfermos. Muéstranos tu gloria y tu poder. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Ahora, Señor, oramos para que siempre tengamos esa confianza cada mañana. Aunque el enemigo viene a nuestra mente y nos dice, tú pecaste, tú le fallaste a Dios, no ores, Dios no te va a escuchar, tú andas en pecado. Eso es lo que el enemigo mete en nuestra cabeza, Señor. Pero en esta mañana, Padre, nosotros sabemos que nosotros tenemos acceso a tu trono, a adorarte, Señor. Y que el enemigo, Señor, lo que ha puesto en nuestra mente no nos pueda inundar esos pensamientos de culpabilidad, de vergüenza, sino que podamos arrepentirnos, podamos pedirte perdón y ser restaurados, y que esa comunión contigo sea restaurada, Padre, en el nombre de Jesús. Pero por otro lado, Señor, también podamos aferrarnos a tu palabra, a tus promesas, porque tu palabra dice que tú no nos vas a abandonar, que tú no nos vas a dejar, que tú, Señor, siempre nos das pruebas, pero no más allá de nuestras fuerzas. Señor, quiero confiar en tu palabra, en tus promesas, en medio de esta situación caótica. Queremos confiar, queremos aferrarnos, Señor, a tu palabra, a tus promesas. Ayúdanos, Señor,
que las malas noticias, que las situaciones adversas, Señor, no mengue mi fe, Señor, que no haga menguar mi fe en tus promesas, sino, Padre, que en medio de esta situación yo confíe más en ti, que yo pueda aprender a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos como hijos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Que mis hermanos podamos tener, Señor, tener un día maravilloso en ti, Señor, que podamos aprovechar al máximo hacer tu voluntad en cada momento, en cada actividad. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amados, ya saben, en este día tenemos que vivir con alegría, con gozo, confiando que Dios está con nosotros, que Él tiene el control de todo, orando en todo momento. No desaprovechemos el tiempo, estudien la palabra de Dios, ayude a su prójimo. Si ve algún necesitado, extiéndele la mano con lo poquito que tengas. Es lo más importante, ¿no? Es la mejor forma de demostrar el amor de Dios. Así que saludos a todos. Recuerden, mañana viernes estamos cerrando el estudio del Antiguo Testamento con 2 o 3 libros pendientes que tenemos. Así que vayan preparándose, vayan leyendo los últimos que tenemos pendiente. Y luego vamos a seguir estudiando otros estudios importantes, valga la redundancia. Así que ya saben, y el domingo entonces también venimos con todo, amados hermanos, para poder culminar con la predicación que empezamos el domingo pasado sobre Yo y mi casa serviremos a Jehová, con el título Soy el guía y el modelo de mi hogar. Y el domingo más arriba vamos a cerrar con otro tema, con otro título, mejor dicho, acerca del hogar, haciendo de mi hogar un ministerio. Eso lo vamos a ver dentro de 2 domingos, y con eso vamos a cerrar el tema de la familia para empezar entonces a trabajar en diferentes hogares, que después le vamos a hablar cómo vamos a hacer que tu hogar sea un ministerio, que sea, amados hermanos, el lugar que Dios usa para la extensión de su reino. Así que tengan buen día, que tengan excelente día, y que puedan compartir este sencillo mensaje con otros hermanos y amigos y familiares. Bendiciones, nos vemos mañana, amada familia.